En clave. Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Este no es un episodio más, ya es el número 105. Pablo, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Otro lunes, buenos días o buenas tardes o buenas noches con todos. Dependiendo del horario en el que nos estás escuchando y dónde nos estás escuchando, ha habido gente que me escribe a decir, oye, pero ustedes dicen buenos días, pero yo, cuando se publica para mí son las 4 de la tarde. Sí, Entonces sí, es verdad. depende de dónde nos estás viendo y dónde nos estás escuchando. Esta es una producción original de Enclave y hoy estamos con un tema que nos quedó en el tintero alguna vez, ¿verdad, Pablo? Que nos habíamos quedado como que pendientes de hablar de este tema, y es el tema de la sangre y lo fundamental que es la sangre en el funcionamiento de los deportistas. Y para poder aclarar estos temas, estamos hoy con la doctora Joana Rojas, hematóloga. Joana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y feliz de estar aquí hablando de mis temas. Muy bien. Muy chévere. Vamos a aprender mucho hoy. Sí, de hecho, yo me estoy declarando desde que estábamos escribiendo ya un poco las preguntas que le vamos a hacer a Joana. Yo ya me estaba declarando neófito en el tema, o sea, completamente, más que hacerme los exámenes de sangre, llevárselos al doctor y que el doctor me diga, sí, está todo bien, no tengo ni idea. Entonces me empecé a preocupar porque estamos investigando acerca de qué preguntar y de por dónde ir llevando la temática del día de hoy, Joana. Y claro, me empecé a preocupar de que hay un montón de datos y un montón de información que tenemos que analizar en el día a día de los que hacemos deporte de endurance, seamos profesionales o seamos amateurs, ¿no? O sea, hay mucha data que analizar. ¿Doctora o Joana? ¿Cómo te digo? Joana, por favor. Joana, ¿podrías explicarnos un poco más por qué es tan importante realizar análisis de sangre en atletas de resistencia? Bueno, como saben, la sangre está en todo el cuerpo, es el líquido vital y obviamente es la que nos va a estar como llevando el oxígeno, que al final es el elemento más importante en los deportistas, porque todo lo que vamos a hacer, si no respiro, pues no puedo. Y no solamente es la respiración que todos conocemos, que entra al aire a los pulmones y sale, sino la respiración celular, y eso es realmente muy importante. Y claro, los exámenes siempre vamos a tener que tener nuestros chequeos habituales del médico, independientemente si hagamos deporte o no. Pero los deportistas tendríamos que tener, yo pienso, siempre más exámenes de los que alguien que no hace deporte. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos llevando de cierta manera a veces nuestro cuerpo un poquito más allá de lo normal. Y tienden de alguna forma a alterarse ciertos parámetros. Exactamente. Entonces, dentro del examen de sangre, que no hay paciente que llegue a una emergencia o que vaya a un médico que no sea, es la biometría hemática o el hemograma. Es como el primer examen que siempre pedimos porque es una manera de ver como una mirada básica de lo que me está pasando. Entonces, ¿por qué es tan importante? Y es porque en este examen vamos a tener 3 parámetros celulares muy importantes, que son los glóbulos blancos, nuestras defensas, los glóbulos rojos, que son los glóbulos que transportan el oxígeno a todos nuestros órganos, y las plaquetas que de cierta manera nos defienden pues cuando tenemos cortes o lesiones. Entonces, de esta manera vamos a tener como una visión general de qué está pasando con mis defensas, con mi oxígeno y con mi coagulación. Excelente. Y justo ayer hablábamos de la sangre, estábamos entre algunos entrenadores y equipo de BET, y estábamos hablando de la importancia del flujo de caja en una empresa. Una empresa puede declarar que está ganando a fin de año, pero si no tiene flujo de caja, ¿qué pasa? Ya está perdiendo. Quiebra. Claro. Y en el organismo, si tu sangre no está bien, ¿qué pasa? No rindes. Es así de sencillo. Entonces, creo que esa primera explicación nos abre las puertas para un montón de cosas extras, que creo que tú tienes una pregunta relacionada. ¿O cuál es tu siguiente pregunta, más bien? No, o sea, Como justamente... te veo que estás un poco pálido, agitado. No. Hay que hacerle un hemograma. Sí, puede ser, es muy posible. No, uno de los datos que yo había investigado decía el Gatorade Sports Science Institute, en uno de los estudios que estaban haciendo, ellos recomendaban de que un atleta tiene que hacerse un estudio de la sangre completo entre 3 y 4 veces al año. Y eso yo creo que debe ser, porque no leí todo el estudio, yo solo estaba viendo un tema de frecuencias. Porque claro, después pienso y digo, qué bestia, yo me hago exámenes de sangre una vez al año. Y a veces con suerte, ¿no? O sea,
si por ahí si me siento mal o me pasó algo, como bien decía la doctora, ¿no? Que llegás a una urgencia o llegás y lo primero que te hacen es exámenes. Exacto, lo primero es un examen de sangre. Pero si no, de ahí, normalmente, a conciencia es un examen al año. Pero ¿por qué es tan importante realizarlo 4 veces en deportistas? Bueno, esto tiene una base un poco fisiológica y es que los hematíes, los glóbulos rojos, viven 120 días. Ya son 4 meses. Entonces, más o menos hasta que yo tenga una nueva tanda de glóbulos rojos, tengo que saber qué pasó con la vieja. Entonces, tiene un sentido en los deportistas, sobre todo en los deportistas de alto rendimiento. No hablemos de los élites, que eso ya es otra cosa, pero en deportistas en son los cortados con otra tijera. Sí, eso ya es otra cosa. Pero en deportistas que sí nos dedicamos a hacer 6 veces por semana, 2, 3 horas al día, necesitamos y tenemos un recambio de glóbulos rojos cada 120 días. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no solamente por el uso que le damos a los glóbulos rojos de tanto transporte de oxígeno, sino también porque parece que no, pero aunque el deporte no tenga un impacto como el correr, por ejemplo, siempre vamos a tener mayor destrucción de glóbulos rojos. Esto se llama hemólisis y el tener esta destrucción nos genera que ciertos nutrientes también se vayan consumiendo más. Y aquí entra la mega importancia del hierro, que para mí es como el rey de mi especialidad y lo que en la parte benigna lo que más me gusta es el hierro, porque es impresionante lo que hace el hierro. No sabemos lo que hace. O sea, yo antes de entrar al posgrado, siendo médico, era como sí, ya el hierro, los glóbulos rojos, gracias. Pero después te enteras de todo lo que hace y es... O sea, bendito hierro. Y siendo deportista dices más aún. Pero muchísimo más. Y siendo mujer, más todavía por nuestras pérdidas menstruales. Entonces... A ver, entonces, para entender bien, ¿ya? Como deportistas nosotros queremos tener más glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque sabemos que transportan más oxígeno. Llega más oxígeno a los músculos. ¿Y qué pasa cuando llega más oxígeno a los músculos? Rindes más. Exacto. ¿Ya? Hay más resistencia también. Cuando se dopan, ¿qué buscan? Buscan un poco eso. ¿Ya? Pero ¿cómo podríamos, ahorita me estoy saliendo un poco del guión y la pregunta que tenía, pero ¿cómo podríamos aumentar nuestros glóbulos rojos de una forma natural, por ejemplo? Así algo que se te venga a la mente. Entrenar en altura. A nosotros ya nos viene bien, pero muchas veces podemos subir requito un poquito más y estos entrenamientos los hacen los deportistas de élites que muchas veces van porque la hipoxia, es decir, la baja de oxígeno hace un estímulo a la eritropoyetina endógena, la que yo tengo, para que suba, exacto, para que suba mis glóbulos rojos. O sea, esa sería la mejor manera, pero sabiendo que tengo un sustrato para hacer, porque si no tengo jamón y queso para hacer sándwiches de jamón y queso, si no tengo hierro, por más que le diga al cuerpo, haz 20, no puedo. Entonces, no podría estimularle al cuerpo de cierta manera si no tengo la base, si no tengo la materia prima. Y la materia prima es de entrenar. Entrenar y la alimentación, el hierro, la suplementación. Perfecto. Y saber cómo están mis depósitos, digamos. Aparte del sándwich tiene que ser primero entrenar y de ahí tener esa base. Exacto, la materia prima. Claro que sí. Y ahora justamente mencionaste el ejemplo del sándwich y me quedé pensando en el tema de la alimentación, porque obviamente nos ha pasado mucho cuando hablamos acá en los episodios con diferentes profesionales que tocamos mucho el tema de la nutrición, ¿verdad? Y el mayor error que hemos notado es que muchos deportistas se concentran mucho en el entrenamiento, en que tengo que mejorar este tiempo, tengo que hacer estos alargues, tengo que hacer entrenamiento subiendo más cuestas, pero no piensan en cuál es la nutrición necesaria para mejorar. Y pensando en la hematología, ¿qué tipo de alimentación es la que tendríamos que prestar atención, por ejemplo, pensando en este no en el alto rendimiento pensando en rendir. Pensando en rendir, exacto, en rendir como atleta. Bueno, sí, el pilar no es solo el entrenamiento y la calidad de entrenamiento, sino con qué estoy yo de base para poder hacer que este entrenamiento sea efectivo. Porque de nada me sirve correr y alguien con anemia corriendo incluso puede ser peligroso. De acuerdo. Entonces, dentro de la nutrición, siempre digo, y yo cuando hablo de la palabra dieta, para mí no deberíamos hacer dieta, simplemente tenemos que aprender a comer bien. Y dentro de los nutrientes que necesitamos para que, digamos, nuestros glóbulos rojos, nuestros blancos y plaquetas estén saludables, son el hierro. El hierro tenemos que saber que la mejor fuente de hierro es el hierro hemínico, que es el hierro que está en vísceras, en carne, en ciertas proteínas vegetales como garbanzo, lenteja, es donde mejor calidad y mejor absorción de hierro tenemos. Tenemos comúnmente este mito de que hay que comer cosas verdes. Las cosas verdes sirven, sí, para el ácido fólico. En abundancia, como para tratar y ni siquiera así. Pero lo verde no te va a recuperar el hierro. Entonces yo siempre mi eslogan creo que es, la anemia no se cura comiendo.
tengo que comer bien para evitar que te caiga en deficiencia, pero el rato que ya estoy, por más que coma, y además los alimentos, tengo que intentar que sean alimentos ricos en el nutriente que necesito. Entonces, el hierro, por eso las personas vegetarianas y veganas que vienen a mi consultorio, o sea, cada uno es libre de comer lo que le dé la gana, pero al fin y al cabo si es que no estoy alimentándome con los alimentos que me van a dar más hierro, pues habrá que hacer exámenes más seguidos porque a lo mejor necesitamos una suplementación. De acuerdo. Eso. Y las hojas verdes, en cambio, para el ácido fólico, maravilloso. A ver, y ahí tengo una pregunta, ya que nos metimos en el hierro y luego vamos a topar cuáles son los marcadores más importantes, digamos, que deberíamos observar como atletas. Pero, ¿por qué hay esa diferencia entre hombres y mujeres? ¿Por qué hay más anemia en mujeres que en hombres? Si bien hay en hombres también, y bastante, pero sí hay creo que sí hay una diferencia entre los dos. ¿A qué se debe? La diferencia está dada, obviamente, en mujeres en edad fértil. Ya después, pasada la menopausia, en hombres y mujeres es igual, ¿no es cierto? Y es porque nosotras tenemos pérdidas menstruales todos los meses, bueno, es lo que se debería. Y lastimosamente, algo que me he dado cuenta conforme pasa el tiempo y teniendo ahora una hija adolescente que te comentaba, es el tema de las mujeres no nos han enseñado cuál es la menstruación normal, cuánto tengo que sangrar. Nosotros no deberíamos sangrar más de 80 mililitros al mes, que en realidad es muy poquito. Entonces va comenzando... Y lo contrario tampoco es saludable. Que no menstrues. Exactamente. Entonces, el tema de perder hierro constantemente, si es que yo tengo menstruaciones muy abundantes, es como que al final termino gastándome todos los ahorros que tengo en el banco para poder hacer mis glóbulos rojos, pero llega un momento en el que me quedo sin hierro. Si me quedo sin hierro, que esa es la fase inicial de la anemia, porque no es que tenemos anemia y de ahí se va el hierro, no. Primero hay ferropenia, por eso es importante en los deportistas, a veces no tengo anemia, pero ¿y el hierro? Entonces, ver cómo está mi hierro y cuando ya no tengo es que termino con anemia. Entonces, en las mujeres es más frecuente por las pérdidas. Por eso también es una concientización. ¿Y cuáles son los síntomas, por ejemplo? Si es que, digamos que yo me siento... ¿Cómo me debería sentir si es que estoy con una deficiencia de hierro? La deficiencia de hierro es, o sea, realmente incluso se puede confundir. Ya hemos visto que hasta con una depresión. El tener baja de hierro te disminuye los neurotransmisores de la felicidad. Entonces, si yo no tengo hierro, estoy triste. Si yo no tengo hierro, estoy cansado, tengo fatiga para iniciar mis actividades, tengo mucho sueño todo el tiempo. Solo quiero dormir. El rato que voy a hacer ejercicio no rindo como antes. Y dices, ¿qué me pasa? Estoy haciendo lo mismo, pero estoy peor. Caída del pelo, súper frecuente en las mujeres, pero literal llegan a la consulta que se les cae. Las uñas muy frágiles. Y hay síntomas ya cuando la ferropenia es muy intensa, que es muy raro, pero he visto. Comen hielo, pero por montón, la pica. Tierra, en adultos que van a las macetas y se comen, meten el dedo, pero tengo ganas de tierra. Y estos síntomas nos alarman porque, claro, es como síntomas de que estoy con falta de hierro. Pero me imagino que ya el tema de la tierra es un extremo, o sea... Yo ya he tenido varios pacientes adultos, porque en niños es muy común. No sé si han visto que los niños es que les falta... Sí. Pero en cambio los adultos es ese olorcito y dicen, me da unas ganas y es como... Ahí está. Y llegan. Oye, verás, me estoy volviendo a salir del guión de Leandro, que va a hablar. Es que ya no estamos... Está perfecto. Pero hace poquito Leandro me mandó un video de una entrevista en el que un padre de familia de una deportista, decía que es normal el tema de la revolución hormonal y que inclusive no menstruen ciertas deportistas. Y yo les decía, Leandro, no está bien. No. El video era de un papá entrenador que es medio conocido y que él hablaba... No quería meterme tan profundamente, pero él ya... decía como que sí, es normal que esto pase. Y yo se lo mandé a Pablo como diciendo, brother, esto no es normal porque este tipo está diciendo esto. Y claro, o sea, hay un común pensamiento en las mujeres, y me imagino que tu pregunta iba por ahí, ¿no? De que las mujeres piensan que si paro de menstruar, tengo mejor rendimiento. O estoy entrenando tan fuerte que es normal que deje de menstruar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tener la menstruación todos los meses es signo de estoy sana. Si yo no menstruo, seas no o estoy no seas deportista. Totalmente. ¿Y de alto rendimiento o de rendimiento medio? No me puedo ir a los dos extremos, porque obviamente cuando no menstruo quiere decir o que estoy con un nivel de grasa bajísimo, porque las hormonas femeninas se hacen con grasa, ¿no es cierto? Y que tenemos ese concepto, incluso ahora las guaguas que todas quieren estar raquíticas, que al final no, necesitamos grasa para vivir. Y
la amenorrea que se da por el deportista es, no tengo grasa y también todos mis bloqueos hormonales, incluso tiroides, ¿verdad? Como que comienza a bloquearse todo y en la hipófisis, que es como el centro que gobierna todas mis hormonas, comienza a totalmente entrar y hace caput. Entonces ya no menstruo, entonces no estoy sana. Ahora, sangrar mucho tampoco es bueno, por eso es que cuando vienen y me dicen, es que ya me enfermé. Les digo, no tenemos que llamar enfermedad, porque no es una enfermedad. Ahora, se transforma en enfermedad cuando menstruas 8 días, cuando te duele, cuando te salen coágulos, cuando te manchas la ropa. Sí, ya me enfermé, porque ya es como algo no está bien en mí. Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno. La menstruación tiene que ser entre 28 y 35 días, durar entre 1 y 5 días y tener entre 5 y 80 mililitros. Eso es una menstruación normal que no cambie tu actividad. Si menstruas así, estás perfecta, pero hay que menstruar. Muy bien. Claro que sí. Se quedó pensando. Sí, me quedé pensando. Es que es tan común este error por lo menos en las mujeres que he visto que entrenan para llegar al alto rendimiento. Y pensando en los atletas comunes y mortales, como siempre lo digo, ¿qué enfermedades hematológicas encontrás más frecuentes o más comunes dentro de los atletas que hacen endurance por ahí? Cuando vienen a verme a la consulta, es más, así le conocí a Martín por un tema de hierro. Martín es su entrenador. Ajá, es mi entrenador y fue mi paciente también. Ha estado aquí. Y lo primero y él tiene el hematocrito y hemoglobina bajo. Para el tipo de deportista que es. Sí, porque ya es otro porque nivel. Podemos hablar que es casi de alto rendimiento. Claro. Entonces, lo primero que me preguntan es eso, o sea, estoy con muy bajos glóbulos rojos, pero viene solo con una biometría. Entonces, lo primero que digo, ¿y el hierro? ¿Cuál hierro? Hay que hacer el hierro y hay que medirlo. Entonces, de ahí va de que siempre que vienen a la consulta deportistas, y es más, toda mi consulta cuando uno se vuelve deportista, o sea, desde que yo comencé a hacer deporte ya de un nivel mayor al que hacía antes, es como que siempre de paso es un ejemplo para tus pacientes decirle, mira, es importante hacer ejercicio porque el ejemplo, o sea, no puede ser médico. Para que tengan una idea, ahorita va a correr en unas semanas del 51-50, si no estoy mal. Voy a hacerlo, Diosito. Podemos al final topar un poco de qué pasa con esos nervios de debutar en una carrera como esa. Podemos preguntarle al final. Podemos preguntarle. Claro sí. Y también una maratón. A veces hay gente que se asusta y dice, como Leandro, va a correr una maratón, no es dañino para el cuerpo. Ya, entonces... Ahora sí puedes seguir con el tema de que hay que dar el ejemplo como deportista. Quería poner en contexto para que sepan qué tipo de deportista es. El lunes me voy a hacer mis exámenes, que ya me toca porque me lo dicen en enero y estamos mayo y ya me toca. Entonces, ¿qué exámenes pedí? Bueno, hay unos que necesito para el chequeo ocupacional de la universidad, que también soy profesora, entonces me pidieron, pero de paso necesito. Entonces, la biometría es básica, ¿no es cierto? Hay un parámetro que no lo suelen pedir mucho cuando no son hematólogos, que son los reticulocitos. Los reticulocitos me muestran cómo mi médula está trabajando. La médula es como la fábrica, ¿no es cierto? Entonces, quiero saber si está regenerándose adecuadamente. E igual siempre tiene unos parámetros donde debería estar. De normalidad, ajá. Perfecto. Después va el perfil de hierro y aquí muchas veces cometemos el error o solo de pedir hierro o solo ferritina. El perfil de hierro tiene que tener el componente del hierro, el componente del transportador, que es la transferrina, el componente de la ferritina, que es como el acúmulo, y la saturación, es decir, cuánto hierro se me está transportando en mi organismo. Entonces, estos 4 parámetros, que se llama perfil de hierro completo, me pueden dar una idea de cómo está mi hierro en el cuerpo. Entonces, de aquí en adelante, pedir el perfil de hierro completo. Muy bien. Y de ahí viene siempre otras 3 vitaminas que son importantes para las células sanguíneas, que son la vitamina B12, el ácido fólico, que es la vitamina B9, y la vitamina D, que son muy importantes. Que pese a vivir en Quito con el solazo que tenemos, la deficiencia de vitamina D es brutal. Y en deportistas que nos dicen, yo salgo y me quemo en la Carolina y nos pasa frecuentemente, si yo paso afuera y suelen tener deficiencia. ¿Qué puede darte o a qué puedes llegar esa deficiencia de vitamina D, por ejemplo? La vitamina D en deficiencia también podemos llegar a tener un tipo de anemia que le llamamos de trastorno crónico, pero al final también nos puede dar anemia. También puede bajar los defensas. Incluso cierto tipo de lesiones. Óseas es súper frecuente. Entonces, les digo, por ejemplo, mío, porque al final en enero estuve con ferropenia, o sea, con hierro, con la ferritina baja. ¿Y por qué? Tú dices, ¿menstruo normal? Sí. Pero claro, el esfuerzo que hago no es un esfuerzo
pequeño. Normal. Entonces, todo lo que es ruptura muscular, el rato que tú rompes, porque para generar músculo rompes fibras y se generan nuevas, hipertrofia. Entonces, esta regeneración de músculo genera que se me rompan los músculos, tenga hemólisis, o sea, destrucción de glóbulos rojos y vaya perdiendo hierro. Y de alguna forma, ¿el estrés también puede afectar? Sí, totalmente. O sea, el estrés por elevación de cortisol nos puede dar todo lo que se... O sea, el estrés puede dañar todo. Cortisol puede ir y dañar todo. Estar atento. Hay que estar atento con el estrés. Y hemos mencionado muchas veces el estrés afecta en diferentes organismos dentro de lo que ejecutamos como deportistas. Y a veces, siendo deportistas, el estrés viene del deporte. Me han de haber escuchado muchas veces. Sí. Es una forma de cuantificar, ¿ya? El estrés, como entrenadores, te prescribimos que te estreses haciendo deporte. Y si aparte tienes el estrés de la vida diaria, acumulados, puede ser crítico. Entonces hay que balancear de alguna forma. El Instituto Nacional del Corazón en los Estados Unidos dice que la anemia hemolítica ocurre cuando los glóbulos rojos se destruyen más rápidos que lo que el cuerpo los puede reemplazar, ¿verdad? Y esto puede afectar, digamos, significativamente en los atletas. Y yo me quedé pensando en esto porque mencionaste varias veces la anemia y diferentes tipos de anemia. Pero sí creo que sería bueno recalcar cuáles son aquellos indicadores que tenemos que empezar a prestar atención, como para decir, oye, puede ser que esté entrando en una anemia o teniendo un problema de anemia, y que eso conlleva a otras cosas. Y también me gustaría que nos cuentes a qué puede acarrear el empezar a tener anemia y seguir entrenando como que todo fuera normal. Bueno, como les comenté antes, de estos signos y estos síntomas que tenemos que estar muy pendientes, todos, o sea, al final, seas deportista o no seas deportista, pero en los deportistas creo que es muy importante el cuidar nuestros glóbulos rojos y estar atentos. O sea, me está cayendo el pelo, estoy rindiendo menos, me canso más, me enfermo más frecuentemente, porque no debería, más bien deberían estimularse nuestras defensas, pero me estoy enfermando más frecuentemente, entonces voy a buscar si tengo anemia. Los tipos de anemia, pues hay infinidad. ¿Sí? Los más comunes en el deportista son anemia ferropénica por falta de hierro, por el consumo excesivo que tenemos para que nuestras células respiren. Claro. Un órgano que está en nuestras células se llama mitocondria, necesitas, y es súper, o sea, más que indispensable el hierro. Si yo no tengo con qué respirar, es como que les estoy obligando a correr tapados la boca. No puedes. Entonces, pero ¿por qué le haces a tu pobre célula para correr si es que con la boca tapada? No puedes. Entonces, de esta manera sí es la anemia más común. Lo que mencionabas de las anemias hemolíticas, hay varios tipos también, pero en el deportista sí hay un aumento del recambio eritrocitario porque se rompen más rápido los glóbulos rojos. Incluso urinariamente se pueden comenzar como a destruir los glóbulos rojos y a salir y tener como algo que llamamos hematuria microscópica, que se ha visto mucho, sobre todo después de carreras largas. Tú te haces un test de orina y se ve hemoglobina. Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, después de una maratón no es algo normal. O sea, vamos a decir, sí, todos podemos correr una maratón, pero no es que sea algo como que me voy ahorita a hacer una maratón. Ajá. Exacto. Entonces, sí es un esfuerzo para el cuerpo realmente tenaz, ¿no? Cuerpo y mente. Mente. Para mí, la mente. O sea, yo que recién... con la cabeza que con el cuerpo. Yo que recién con una maratón le decía, y que termine golpeado, entre otros factores que ya un poco les contamos. Le decía, estaba con mi esposa caminando y nos encontrábamos con amigos en una carrera y me venían a saludar. Amigos, no te voy a decir cercanísimos, pero que les vemos. Y me olvidaban los nombres. Y era porque estaba agotado mentalmente luego del esfuerzo. O sea, ya después ya me acordé y ahora ya estoy normal, pero le codeaba, ¿cómo se llama? Porque venían y me decían por mi nombre y yo no podía. Entonces, te afecta el cuerpo y te afecta la mente. Esfuerzos así de prolongados o de intensos. Pero topaste el tema de hemoglobina, hematocrito. Estos dos escuchamos mucho como deportistas. ¿Qué son? ¿Cómo les explicas o cómo nos explicas a todos, a Leandro, así como hematocrito y hemoglobina para Tomis? Así. Bueno, la hemoglobina es la proteína que está dentro de los glóbulos rojos. Entonces está conformada por 4 cadenas de globina. ¿Sí? Y adentro, en el centro de estas 4, tiene un anillo, se llama de tetrahidropirrólico, que es donde está el hierro. Entonces la hemoglobina es como esos 4. Y esta proteína... Para Domis, digo.
son 4 anillitos y adentro 1. Son 5 ahí. Como el de las Olimpiadas, así hecho en cuadrito. Y esto está dentro de nuestros glóbulos rojos. Entonces la hemoglobina lo que hace es cogerle el oxígeno, llevarle y transportarle. Toma y ven. Entonces también va a depender, el cuerpo es muy sabio, cuando tiene la hemoglobina más como afinidad, como no quiero soltar el oxígeno en momentos de estrés, no, ahorita no necesitas más oxígeno tú. Y en qué momentos sí ve, lleva nomás. Entonces va a depender también de mucho, cuando estoy con fiebre, cuando estoy enfermo, cuando estoy corriendo, cuando estoy corriendo necesito una liberación mayor para mis músculos, cuando estoy en reposo más bien me quedo guardadita porque está descansando. Entonces de esa manera la hemoglobina es la que intercambia. Y el hematocrito es un porcentaje, es una relación que yo tengo entre el plasma, o sea, el líquido, porque la sangre, los globulitos transitan en un líquido y es la relación de cuántos glóbulos tengo para la dilución del líquido. Para la cantidad que tengo de líquido. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando estoy deshidratada, el hematocrito suele subir porque parecería que tengo más masa, pero menos líquido, cuando en realidad es igual. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta. Y normalmente buscamos que hematocrito y hemoglobina suban, ¿no es cierto? Y cuando bajan, no te voy a decir es peligroso, pero tal vez no rindes. Pero ¿qué pasa si suben mucho? ¿Se ha visto algo así? Sí, hay ya extremos de las poliglobulias. Nosotros las consideramos de 2 tipos, primarias y secundarias. Primaria ya es un cáncer de la médula, es decir, que la médula comienza a producir solita sin que le estimulen. Y ya son malignos porque pueden dar muchos problemas. Y la más frecuente, por suerte, es la secundaria. ¿Secundaria a qué? A que me falta oxígeno. Entonces, por ejemplo, gente que vive en muy grandes alturas tienen, no sé si han visto en los indígenas que en La Paz, los cachetes, la boca, etcétera. Entonces ellos comienzan a tener más hemoglobina. Nosotros en Quito, comparado con la gente de Guayaquil, tenemos más. Por eso también es mucho ojo de cuando yo tengo un examen interpretarlo bien, porque a veces dices, chuta, estoy con anemia. No, pero estás en Guayaquil. No es el mismo valor en Quito que en Guayaquil. Por donde vives. Exacto. Y así como nos contaste que la altura puede afectar estos valores, ya sea para bien, si es que estás pensando en rendimiento y te fuiste 6 semanas a la altura para luego rendir en una carrera que es a nivel del mar. ¿Qué pasa con el calor? El calor extremo, ¿puede afectar también? Claro, porque en el calor extremo el cuerpo está como, no te voy a dar oxígeno, o sea, te tengo que proteger, entonces ni modo, el músculo no necesita, ahorita te tengo que proteger a los órganos. ¿Cuáles son los órganos vitales? Mi corazón, mi cerebro. Y a los músculos, ni modo. Por eso es que en carreras, como la última que corrimos, que en Miami yo casi me muero porque es un calor. Entonces, obviamente el oxígeno y la humedad dicen, no, yo no le voy a dar, tú necesitas para tu corazón, si te vas a morir, no tienes oxígeno. Entonces el músculo, ni modo. Y ahí es cuando comienzan los calambres, comienzan las piernas que parecen gelatina, vomitas, comienzas a tener, porque el cuerpo te está gritando, oye, no tienes oxígeno, ni modo, te toca parar. Entonces también es muy importante oírle al cuerpo, ¿no? Ya, y un entrenamiento en calor bien pensado, es decir, me voy al calor para pasar mucho tiempo en calor, para adaptarme al calor, pero también puedo de alguna forma sacar ciertos beneficios para mejorar mi hematocrito de hemoglobina. Se ha visto, por ejemplo, que atletas que van a la altura y hacen un periodo de altura para preparar una carrera y luego bajan al llano y pasan mucho tiempo en el llano, ya empiezan a perder esas ganancias, ¿no es cierto? Pero también se ha visto que si es que de alguna forma ellos mantienen ese estrés con el calor, no bajan tan rápido hematocrito y hemoglobina. ¿Cuál crees que sea la razón? Bueno, o sea, el rato que subes en el entrenamiento de altura, obviamente le estás por la hipoxia estimulando al la falta de oxígeno, baja de oxígeno. Entonces le estás estimulando a la eritropoyetina, que es como la que le comanda, la EPO, que le comanda a la médula producir más glóbulos rojos. Entonces ahí se sube. Pero después, el rato que bajas a la altura, de la altura obviamente dices, yo no necesito tantos glóbulos rojos porque ya me estoy oxigenando de una manera adecuada. Al final, en el calor, el tema sería, si es que yo tengo calor, voy a generar un estrés de cierta manera y voy a comenzar a guardar la sangre. Exacto. Y voy a comenzar a tenerle un poquito más a mis glóbulos rojos conmigo. Pero aquí puede haber también un error y es que en el calor te deshidratas más. Claro. Si yo pierdo líquido, parecería que tengo más hematocrito porque estoy perdiendo agua, pero al final a lo mejor no estoy teniendo más hematocrito, sino que me estoy hemoconcentrando. Creo que nos estamos yendo muy profundo. O sea, yo siempre para explicarles digo, es como tengo 2 vasos de azúcar, aquí tengo 4 cucharas, pero aquí le pongo 1 litro y aquí le pongo 2 cucharas de agua.
¿Cuál está más azucarado? Pero no porque tenga más azúcar, sino porque tiene menos agua. Tiene mayor concentración. Entonces, lo mismo con el hematocrito. Si yo estoy deshidratada, tengo menos plasma, menos líquido, entonces parece que tuviera más glóbulos rojos. Muy bien. Excelente. Doctora, ¿en qué momento es recomendable? O sea, nosotros los atletas de amateurs, igual los profesionales, solemos tener diferentes fases de entrenamiento o ciclos de entrenamiento. Y ahora que escuché que estás entrenando para una gran meta que te estás planteando, ya debes haber visto que tenemos, ¿no? esta fase de base aeróbica y luego entramos en fase de competencia. ¿En qué momento es recomendable hacer un examen de sangre en medio de estas fases? Yo creo que lo ideal es cuando voy a comenzar a entrenar, porque sé de qué parto y por último, antes de una competencia puedes decir, a ver cómo terminé. Y de cierta manera es así como lo hice, bueno, aquí sí fue realmente sin planificarlo, pero es como estoy partiendo, pues comencé con baja de hierro, me suplementé hierro, mejoró mi hierro y ahora quiero ver después de la suplementación, voy a la competencia, cómo voy a ir, si necesito algo más, si está adecuado, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacen los médicos? En esto se me vino porque dijiste, me suplementé. ¿Ya? ¿Tú mismo te tratas? Soy hematóloga, así me puedo autotratar. Muy bien. Es que, por ejemplo, yo no me autoprescribo mis entrenamientos. Entonces, por eso te preguntaba. Claro, no, o sea, el tema por ejemplo, Dios no quiera, pero me agarra una leucemia, obviamente no me voy a tratar yo. Pero para una suplementación de hierro es algo más... Si es que mañana no tengo plan, mañana sé que puedo salir a hacer una hora de tal cosa. Entonces, la idea aquí un poco es también con qué me voy a suplementar, ¿no es cierto? Tenemos muchas bueno, el hierro oral es muy bueno siempre y cuando la ferropenia no sea tan grande. Cuando ya tengo una baja de hierro muy importante y llegue a anemia, puedo pasar un año tomando hierro. Y yo no sé si han tomado hierro alguna vez en su vida, pero duele la barriga, te estriñe, te da reflujo. Tuve la desgracia de tener que tomar bastante. Porque tengo una condición de nacimiento que se llama, es conocida como la anemia del Mediterráneo o también conocida como la talasemia. Exacto. Y claro, ante el desconocimiento del doctor, te dieron Dios mío. Eso es un error, por eso es importante que la biometría la vea un hematólogo. Porque tienes anemia y todo el mundo, tómate hierro. ¿No? ¿Y qué tal si tengo sobrecarga en el hígado? O sea... Claro. Y es súper común que las talasemias les chanten hierro y al final no te sube porque no es por falta de hierro, es porque estás rompiendo glóbulos. Exacto. Y de hecho nos pasó ahora con mi hija y apenas empezamos en ese proceso fue como, no, aguántate. Claro. Tiene que revisarle a un hematólogo y resultó que mi hija también. El hierro ahora y cada vez más en todos los congresos hematológicos, en todos los congresos de eritropatía es hierro intravenoso. O sea, mi hija es más, ya le puso el nombre del Red Bull intravenoso. Pero es que es verdad, te pones y es como, Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Ah, sí? Pero ojo, siempre con una prescripción. Sí, es lo que les digo. Y siempre, ni siquiera el médico debería ponerlo, ni un hematólogo si yo no veo cómo está tu hierro. O sea, no porque sospecho. Hoy, por ejemplo, vino a mi consulta una chica jovencita de 20 años con 8 de hemoglobina, con unos sangrados brutales. Obvio que va a ser por falta de hierro, pero no le voy a poner hasta ver su hierro. Entonces, eso es. Pero el Red Bull intravenoso. Voy a decir a Lanto que patente su opinión. Sabemos que estás a punto de meterte a correr. Bueno, vas a correr el 51-50 ya ahora muy pronto, que se corre aquí en Salinas. ¿Qué te pone más nerviosa? ¿El 51-50 o la maratón? El mar. ¿Ves? El mar siempre estresa. O sea, la última vez que nadé en el mar, que tendría 8 años, no me he vuelto a meter al mar. Nadaba de chiquita en piscinas vas a tener que nadar y todo. El sábado... Antes de la carrera de ley. Y vas a nadar en una piscina, que es aquí en Ecuador, el mar de Salinas por lo general, es una piscina. Sí. Literal. Eso es lo que más miedo me da, porque además ves como el algoritmo te viene saliendo, entonces me salen todos cosas se ahogan en y lo peor es que, y te dicen, ¿nunca has nadado en el mar? No se te ocurra hacer, y yo, no puede ser, Dios mío, me voy a ahogar. Bueno, no, dentro de todo, al mar al que estás yendo, como bien dijo Pablo, es una piscina. Sí he visto en alguna ocasión, o sea, no es que te estoy asustando ni tampoco, pero sí he visto en alguna ocasión que por ahí sí hay un poquito de corriente, pero... He visto anguilas. También, sí, hay algún que otro animalito. Me da más miedo pero no, pero es completamente manejable. Pero la pregunta ahí es, ¿cómo manejas los nervios pre-carrera, pre-competencia y pensando en lo que estás apuntando aún más lejos, ¿no? Bueno, mi manera de bajar los nervios es como desconectando un poco del pensar de la carrera. Entonces me encanta leer.
no medicina, porque obviamente te toca leer medicina todo el tiempo, pero me encanta leer cualquier otra cosa que no sea medicina. Entonces, para mí, el ponerme a leer antes de dormir, porque ahí es donde me viene la cabeza, ¿no? Y ahora, ¿y cómo vas a hacer la transición? ¿Y cómo te sacas las gafas? Y si es que, como te decía, no sé ni qué peinarme y ahora sí se me enreda. O sea, entonces digo, no, voy a poner a leer, me pongo a leer y ya comienzo a quedar dormida y es mi manera como... Y al rato que esté ahí también, o sea, ya supervivencia de ser, ¿no? No, y tienes gente a la que con experiencia, a la que puedes preguntar y puedes... Sí, mañana hecho, les llenaré de preguntas. De hecho, tu entrenador, créeme que te puede aclarar cualquier duda que tengas. Ay, no, ahí al pobre entre le tengo todo el día. Oye, y para terminar, ¿qué consejos podemos dar o cómo podemos resumir un consejo que tenemos que darle a aquellas personas que nos ven y nos escuchan todos los lunes o durante la semana de, ok, hablamos con la hematóloga, ¿ahora qué hago? Bueno, lo primero, tener un diagnóstico de nuestros exámenes. Todo el mundo tiene que tener una biometría y un hierro, o sea, un perfil de hierro con vitaminas por lo menos una vez al año. Eso es algo básico. Segundo, no interpretar como pacientes o porque leí en el Google lo que estoy leyendo, porque la interpretación tiene... O ChatGPT, que ahora está de moda. Caso error. Los asteriscos que me salen en los exámenes tienen una interpretación. Entonces, no interpretarlo. Ir donde el médico que te va a aclarar muchísimas dudas. Ahora, si eres deportista, y aquí sí, todo el mundo debería hacer deporte. Da igual lo que hagas, pero tienes que moverte. Mínimo 150 minutos a la semana de lo que sea, pero hay que moverse. Y si ya comenzaste porque te comenzó a gustar mucho un deporte, ya sea el running, el triatlón o ya a nivel un poquito, no élite, pero ya de mayor... Un poquito más serio. Un poquito más serio, ya con un compromiso mayor, los exámenes tienen que ser mucho más frecuentes. ¿Sí? Y además... Todo en medicina no tiene que ser solamente, nadie es todólogo. No puedes saber de todo. O sea, es imposible. Entonces, si te vas a meter por este podcast, lo digo, es muy importante tener a un entrenador preparado. No esos entrenadores que hicieron 2 maratones y ya somos entrenadores. Lo digo porque lo he visto muchísimo. Un entrenador preparado, certificado. Necesitas un médico deportólogo. Eso es muy importante porque las pruebas de esfuerzo, los test de lactato, que el electrocardiograma, tiene que ser hecho por un médico deportólogo que tiene el conocimiento, un nutricionista especializado en deporte y obviamente todas las cositas que vayan saliendo de estos exámenes, irse dirigiendo a los especialistas necesarios. O sea, si es que yo estoy viendo que me falta hierro, pues vamos a que nos ponga hierro. Si estoy viendo que me falta vitamina, vamos para que me pongan vitamina. No tampoco agarrar y suplementarse por si acaso todas las vitaminas, porque eso tampoco está bien. O sea, esa sería mi recomendación. O sea, cuando vamos a hacer las cosas, al menos a mí es, o lo hago bien, con todas las aristas perfectas, o es mejor no hacerlo. Porque en una de esas te puedes morir nomás. Tal cual. No más. No más. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Creo que en mi caso me dejó con muchas incógnitas, la verdad, voy a ser muy sincero. Corriendo me quiero hacer un examen de sangre y un examen de hierro. De hecho, con lo que dije de la talasemia, estaba haciendo cuentas mientras hablaba ahora Joana y literal no me hago un examen de hierro hace 5 años, o sea, por lo menos. No estás tan pálido, pero... Sí, no, yo sé. Pero igual, o sea, como para tener el conocimiento de dónde estamos parados, como decía, ¿no? Y saber qué está pasando. Dejamos igual, a lo largo de todo el episodio, pudieron ver los contactos aquí de Joana, así que pueden contactarla si tienen alguna duda, alguna pregunta, o quieren hacerse revisar por un examen también, ¿verdad? Pueden hacerlo. Claro. Joana, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y no olviden suscribirse, no olviden compartir este episodio con aquellas personas que puede ser útil, ¿verdad? 100%. 100%. Nos hemos dado cuenta que nos miran mucho, nos comentan mucho. De hecho, recién hicimos un episodio justamente de preguntas y respuestas, pero no lo están compartiendo con aquel que necesita escuchar un poco qué es. Así que compartir, por favor. A compartirlo, exacto. Y como digo, todos los lunes. Pablo, nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias. Chao.